Con esto de que me estoy haciendo, no me lo puedo creer que me falle el prompter otra vez, vamos a pasar a vídeo. Adelante, revuelta en el frenopático. Adelante, vídeo. Es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. La gente ve la Biblia como algo obtuso, algo falso. Y en un esfuerzo para demostrar su error, la Iglesia ha elegido este año como una etapa de renovación, tanto de su fe como de su estilo. Muchas gracias por su presencia en esta noche de tanta alegría para la Conferencia Episcopal Española, para toda la Iglesia, porque tenemos nuevo Papa. Un Papa americano. Un Papa americano. El señor cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, el señor cardenal Rouco Varela, ya seguramente que ha tenido ocasión de expresarle al Santo Padre, en nombre de todos los obispos españoles, nuestra obediencia filial. Hazme el amor, tócame un poquito el higo. Por ejemplo, el crucifijo. Aunque desde siempre ha sido un símbolo de reverencia, la Santa Madre Iglesia ha decidido retirar esta fácilmente reconocible, pero muy deprimente imagen de nuestro Señor crucificado. Cristo no vino a la tierra para darnos miedo, vino para ayudarnos, para servirnos de apoyo. Y con esta moderna idea de nuestro Señor hemos creado una nueva inspiradora imagen. Es el fin de la civilización, se impone un buen botellón. Apocalipsis morón, bueno y hay destrucción, muge como un muflón, en el apocalipsis morón. Tengo la enorme satisfacción de mostraros la primera de las renovaciones que la campaña de catolicismo Guay va a realizar durante el próximo año. Os presento al Jesucristo colega. Perfectamente excomulgables los chicos de Revuelta en el frenopático. Si pensabais que os ibais a librar de mi monólogo, os equivocabais. Esto es como el sermón del cura en misa. Con esto de que me estoy haciendo famoso por escribir artículos y decir cosas provocadoras, algunos deben estar pensando que voy a hacer un monólogo anticlerical sin concesiones y que voy a hablar de la pedrastia y de la hipocresía como características consustanciales al clero y a la Iglesia. Quizá haya algo de todo esto, no digo que no, pero a mí la Iglesia no me interesa por la moralidad de los actos de los curas, sino porque lleva siendo durante siglos uno de los poderes ideológicos más fuertes del mundo. Preparando este programa he estado leyendo cosas sobre la Compañía de Jesús, sobre los jesuitas, a los que pertenece Jorge Bergoglio. He escuchado entrevistas al padre Adolfo Nicolás Pachón, el jefe de los jesuitas, un señor de Palencia, muy reconocido, y me ha parecido todo interesantísimo. Los jesuitas, una organización internacional muy preocupada por la formación intelectual de los cuadros de mando, que fue perseguida en muchos países precisamente por ser una organización que obedecía al papado. Y claro, leyendo esto no he podido dejar de pensar en la Tercera Internacional, una organización muy preocupada por la formación intelectual de sus cuadros, que fue perseguida precisamente por obedecer a la Unión Soviética y que tuvo que disolverse por eso. Ya lo decía Manolo Vázquez Montalbán, si había algo comparable a ser papa, eso era ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Uno de sus secretarios generales, soviéticos, José Stalin, ante la propuesta de Churchill de que el Papa Pío XII participara en las conversaciones de Yalta, preguntó: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Quizá Stalin no debería haber despreciado tanto las divisiones papales. Pocos ejércitos hicieron tanto daño a la Unión Soviética como los de Pío XII y después los de Juan Pablo II. Parece que al final sí que me ha salido un monólogo provocador. Esta noche hablamos del nuevo Papa y para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, jurista, miembro de la Fundación CEPS. Muchísimas gracias por estar aquí. En 20 segundos, ¿cuál es tu titular sobre la elección de Jorge Bergoglio como Papa? È il Papa della crisi
el Papa que pone en crisis a la Iglesia española y el Papa que le disputa a la izquierda el alma de los trabajadores y de las clases populares en América Latina. Muchísimas gracias, Manolo. Nos acompaña también Alfonso Serrano, diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Bienvenido una vez más al plató de La Tuerca. Tu titular. Yo creo que la sencillez y la humildad son características que adornan a este nuevo Papa y que sobre todo ha causado una gran sorpresa, no solo en los círculos que rodean a la Iglesia, sino en lo que es el mundo en general, con un perfil completamente novedoso para lo que viene siendo los últimos papados. Muchísimas gracias, Alfonso. Nos acompaña también Andrea Benítez Dumont, de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos de Argentina, miembro de Casa Pueblos. Muchas gracias por venir a La Tuerca. 20 segundos para un titular. Gracias por invitarnos. Y bueno, un amigo de genocidas sentado en la silla de Pedro. Habrá sorpresa seguramente en este inicio de las representaciones teatrales que ha comenzado el Papa Bergoglio. Muchas gracias, Andrea. Frente a ella se estrena también en La Tuerca Mar Grandal, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir. Bienvenida al programa. 20 segundos. Pues yo le pido al Papa que pida perdón y que reconozca la deuda histórica que tiene con las mujeres en la Iglesia. Muchísimas gracias, Mar. Nos acompaña también Evaristo Villar, que se estrena en La Tuerca, aunque no lleva alzacuellos, es sacerdote y miembro de las redes cristianas. Bienvenido al programa. 20 segundos. Después de la sorpresa agradable por la elección de una persona que viene de América Latina, yo diría que profusión de gestos muy interesantes, pero todavía sin programa, abiertos a muchas cuestiones. Habrá que esperar. Y por último cierra esta mesa de La Tuerca Rubén Herrero, profesor de Ciencia Política en la Complutense y analista político. Gracias por acompañarnos una vez más. Tu titular. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo al Papa le pediría que siguiese el magnífico ejemplo y la trayectoria de sus predecesores más inmediatos, como han sido Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y estamos a la espera de ver cómo afrontará su papado, en el cual yo no espero grandes revoluciones. Incluso podríamos estar hablando de un papa de transición hacia otro estilo de papado. Un papa de transición hacia otro estilo de papado. Lo que está claro es que, digamos que la razón por la que es Bergoglio es una cosa muy infrecuente en la Iglesia Católica, que es la dimisión de un papa. Según me han escrito aquí, desde que Celestino V en el año 1294 dimitió, esto no había ocurrido en la Iglesia Católica. Tengo que preguntaros qué ha podido pasar para que Ratzinger dimita. Hay quien apunta, habla del Batilix, hay quien habla de los escándalos en la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que es un papa de crisis, es decir, es el producto de una crisis más resuelta, que es el agotamiento del papado de Juan Pablo II. El papado de Juan Pablo II se ha agotado de la peor de las maneras, con corrupción, con lavado de dinero negro. O sea, todo lo peor del mundo se ha concentrado en el Vaticano, hasta el punto de que el hombre que venía a continuar esa línea ha tenido que dimitir porque no tenía fuerza para seguir y para hacer la reforma. Ahora debe estar el Papa Francisco, debe estar ahora leyendo el famoso documento de los tres, donde hay entre ellos el señor Herranz, que es un cardenal del Opus Dei, donde le han hecho 350 folios, donde le dicen lo que hay. Y lo que hay es tan enorme que obligó al anterior Papa a dimitir. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora, ante la dialéctica reforma o restauración, estamos en la reforma, porque la restauración no es posible. Ya no es posible continuar con Juan Pablo II, y ahora han tenido que inventarse, como siempre hace la Iglesia. Ya lo intentaron la otra vez. Bergoglio fue el número 2 en las votaciones anteriores. Ahora se ha convertido en papa. ¿Qué significa? Que poner un alemán para continuar, para que nada cambie, para que todo siga igual, ya no es posible. Ahora hay que ir al cambio. Ahora lo que tenemos que ver es qué tipo de cambio es el que viene en la Iglesia. Esa es la discusión de fondo. Todo lo demás es literatura, creo. Evaristo. Creo que cayó en la cuenta, aunque tarde,
porque Benedicto XVI estuvo prácticamente durante toda su vida amparando pues un papado que prácticamente era un papado de la involución, del restauracionismo, y se dio cuenta de que ese tipo de iglesia, ese modelo de iglesia no funcionaba. Es decir, ese modelo de iglesia se está haciendo añicos, es decir, no hay más que acudir a cualquier país para darse cuenta del descrédito, la desagregación, la enorme crisis de identidad que tienen los católicos hoy día de su pertenencia a la Iglesia. Entonces yo creo que él, en un momento determinado, o le hicieron caer la cuenta por la corrupción interior de la curia, o cayó en la cuenta fuera por la desagregación de los cristianos de que ese modelo de iglesia no funciona, al cual ha dedicado prácticamente toda su vida, lo cual es para pensárselo. Andrea. Sí, bueno, Bergoglio es absolutamente experimentado en hacer desaparecer archivos de la Cancillería, archivos del Arzobispado, donde contenían innumerables datos y valiosísimos datos sobre el proceder de las fuerzas represivas durante la dictadura militar argentina. Realmente pensar que este es un papa que viene a hacer la revolución, es verdad, nadie quita el poder que tiene el papa, inmenso, que ha tenido siempre el papado, la Iglesia Católica, en el conjunto, en el mundo, pero pensar que este es un papa revolucionario que viene a encabezar una reforma por la experiencia transitada en los años de Argentina, de la dictadura, nos reservamos esa ilusión en modo alguno. Yo creo que, al margen de esas críticas que una parte de la sociedad argentina y alguna parte de la sociedad de una izquierda anticlerical, al final se queda en eso. Yo creo que el común de la opinión es que incluso de los sectores no precisamente favorables a la Iglesia es que este es un papa diferente y que esas críticas en cuanto a su participación en la dictadura militar de Videla ya fueron en su momento solventadas. No, de ninguna manera. Es decir, lo que sabemos más allá de dimes y diretes en los que estamos muy acostumbrados en esta sociedad de los medios de información, en la que me han dicho, me han contado mental, es que dos curas fueron secuestrados durante 5 meses. A día de hoy uno queda vivo y en ningún momento de sus palabras se puede desprender una participación del Papa Francisco con la dictadura de Videla, sino más bien todo lo contrario. Y precisamente hay testimonios que avalan justamente lo contrario. No. Que fue una demanda presentada por un periodista que en su caso no llegó ni a prosperar, y el único superviviente de los 2 sacerdotes, el padre Jelic, que vive en Alemania, acaba de declarar: estoy en paz con el Papa, y no hay nada que reclamar. Jelic lo perdonó, quiere decir que algo tuvo que perdonar, primera cuestión. Y segundo tema, no es cierto que son dimes y diretes. Primero que Bergoglio nombró doctor honoris causa en la Universidad del Salvador, cuando él era rector, a Macera, a Emilio Macera, el contraalmirante Macera. Sí. Eso es por lo menos tener una estrecha relación con uno de los máximos genocidas que quedaron en la Argentina, que murió recientemente y lamentablemente en el hospital, como muchos genocidas. Y otra cosa tremendamente significativa, ya que hablamos de tantos simbolismos y gestos que se están teniendo en cuenta de lo que hace y lo que deja de hacer este Papa. Cuando asumió Bergoglio, en el juicio que se está llevando a cabo por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio de la Perla en la provincia de Córdoba, todos los genocidas presentaban la bandera del Papa, las insignias papales. Nos llamó tremendamente la atención y era que estaban festejando la asunción de Bergoglio. Bergoglio, después de haber hecho lo de Macera y haber estado en estrecha relación, no solamente por el caso de los jesuitas, que uno se murió y no lo perdonó, sino por el contrario, quedan todavía declaraciones del hermano, pero también él tuvo mucho que ver en el conocimiento que llegó a archivar, por eso comentaba que es experto en archivero, en haber secuestrado todos los documentos de apropiación de menores. Él, a la gente que lo iba a ver, de abuelas, fundadoras de abuelas y demás, por el tema de los nenes, que a él le costaba acabadamente con las denuncias, hacía un silencio por el foro, totalmente. Es uno de los casos. Y después de defender a otros genocidas, como en el caso de Von Bernich. Por no me olvidar, el problema de esto es que
puedes sacar un testimonio de alguien que dice y yo te puedo rebatir con otro testimonio de otra persona que dice que precisamente ayudó. Si el problema de esas dictaduras y del papel de la Iglesia en muchos otros episodios de la historia que tienen que ver con dictaduras, siempre son, digamos, que hay posturas enfrentadas. La cuestión es que esta persona, a día de hoy, elegida papa hace apenas unos días, conjuga una serie de valores innovadores para lo que es la Iglesia Católica en estos momentos. Estamos en una monarquía absoluta. Dentro de lo que es la Iglesia, hablamos de unos valores y sobre todo de un conocimiento y de una manera de expresarse sobre cuestiones tangenciales, ¿no? Más allá de las espirituales. Es decir, es una persona en la que su compromiso con los humildes, con la pobreza, trabajando en los barrios, trabajando... Nunca trabajó en los barrios. Va a hacer un daño. Nunca trabajó en las huellas miserias, nunca trabajó. No a poder Jamás. imaginaros el daño que os va a hacer, porque el problema de fondo que hay es, cuando yo antes he planteado que este es el Papa de la crisis, es qué tipo de crisis. Y la clave para mí es saber que por primera vez estamos ante un Papa que no es ni unicéntrico ni eurocéntrico, ni occidental en cierto sentido. Estamos con un Papa que está fuera de los márgenes normales de miles, centenares de años. Exactamente. Ante ese Papa está obligado, porque es latinoamericano y por lo que está pasando en Latinoamérica, que no es pequeña cosa, se acaba de morir Chávez hace unos días, ese Papa está obligado a ser el Papa de los pobres. No le queda otra, es la opción que tiene, porque no puede seguir, porque estamos ante la crisis de la curia romana y de Roma como poder. Ante eso vais a tener un gran problema, que es que mientras que para luchar, para salvar la alma de los pobres de América Latina, el Papa va a tener que estar en un territorio que ha sido, entre comillas, tradicional de izquierda, eso va a significar que se tiene que posicionar muy a la izquierda con respecto a Europa y a la política que está haciendo la derecha en Europa. Es decir, este Papa puede ser un Papa reformista en América Latina, pero puede terminar siendo un Papa revolucionario en Europa. Y vais a estar preparados como eso. No estuvisteis preparados cuando el Concilio Vaticano II. Y yo creo que ahora de nuevo en España vamos a encontrar ante una linda paradoja. De nuevo, Rouco Varela, que es vuestro Papa, y vuestro papable no va a ser el hombre que va a dirigir la Iglesia. El que va a dirigir la Iglesia es un señor que su problema es los pobres, porque si perdemos el alma de los pobres hemos perdido la Iglesia. Rubén, Evaristo. Bueno, primero decir que yo personalmente tengo la convicción moral de que el Papa Francisco no ha participado ni apoyado la dictadura, la tremenda y repugnante dictadura argentina, y si esto se llegase a demostrar, evidentemente debería tener severas consecuencias para él. Dicho esto, hablar de revolución en el seno de la Iglesia Católica, cuando apenas tenemos elementos de juicio respecto al nuevo Papa, pues parece ser que es un Papa que rompe a lo mejor con la timidez que tenía Benedicto, pero sin embargo recupera la espontaneidad y el contacto con el público que tenía Juan Pablo II, por ejemplo. No estamos hablando de nada inexplicable en el seno de la Iglesia. Revolución, yo creo, he buscado reforma, no revolución, reforma. Lo que se ha agotado es Juan Pablo II en su línea maestra con Ratzinger, que es comunión y liberaciones. Es decir, es reforma. No estoy hablando de revolución, estoy hablando de reforma. Pero en ese sentido yo estaba buscando pues algunos escritos. Es difícil encontrar escritos del actual Papa. Los tiene, pero no están tan asequibles o disponibles en la red como me gustaría. Y vi el título de un artículo que he intentado conseguir, pero no he podido, pero yo creo que era bastante significativo, ¿no? Que era mirando hacia el futuro sin olvidar las raíces. Entonces yo creo que es indicativo esta aportación académica, intelectual del actual Papa, de por dónde puede ir. Quizás aborde ese concepto de reforma, pero reforma ¿en qué sentido? La Iglesia Católica moderna, contemporánea, se ha distinguido siempre por su opción por los más pobres, por una ingente obra social. ¿Qué reforma va a haber ahí? Como decía Manuel, para ganarse el alma, pero si la Iglesia Católica
se ha distinguido precisamente por esa opción frente a los más poderosos. ¿Tú crees? Totalmente, lo creo. La ingente obra social de la Iglesia es ingente. ¿Qué punto de... A ver, yo una cosa, a mí me parece que hablar de... tratar de definir aquí la postura del actual Papa en la dictadura militar argentina, que si datos o no datos, probablemente sepan más ellos que estaban allá que nosotros desde aquí. Pero en todo caso, hay un dato que es incuestionable, es el enorme silencio y complicidad de la Iglesia argentina, de la jerarquía argentina con los militares golpistas, ¿no? Y todo lo que ocurrió allá. Ahí ha visto hasta obispos Angelelli, que desaparecieron, y otros mucha gente que desapareció y que la jerarquía se cayó. Entonces yo creo que por lo pronto había que hablar de una cierta frialdad, y a mí no me gustaría con esto romper ese cierto romanticismo que los gestos actuales de Bergoglio pues están creando en el mundo. A mí me parece que ojalá continuara por eso, pero vamos, dicho esto, yo diría otra cosa, que es que hablar de ¿cómo decía?, de reforma con Juan Pablo II, hombre, por favor, yo creo que hay que medir un poquitín las palabras. ¿Reforma en qué sentido? Si es reforma hacia atrás, evidentemente. Hay que dar, de este Papa, no es el anterior, que fue la contrarreforma. Bueno, yo te entendí el anterior, porque vamos, es que el anterior papado, que fue enorme, fue la contrarreforma, entre Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos llevaron poquito a poco hacia el preconcilio, es decir, nos llevaron al concilio primero, al concilio Vaticano primero, eso es lo que anterior todavía. Y con Ratzinger, eso es lo que se ha agotado, y Ratzinger y ese no modelo, ha hecho de tal manera, ese modelo se ha acabado, porque no puede, ese modelo se ha acabado, volvió y por eso yo digo, acabé, yo creo que este Papa no le queda otro remedio, ¿que la reforma? O empieza en serio a reformar el interior de la Iglesia, que podíamos hablar, que hay muchísimo que reformar ahí, no basta con poner Cáritas, porque Cáritas somos católicos, no católicos, somos muchísima gente, ¿no? Hay otra serie de cosas. Reforma interior de la Iglesia, no de reforma, sino transformación del papel y modelo que está jugando la Iglesia en la geopolítica mundial. En fin, que hay mucho que hablar de todo este asunto. Se lo van a llevar los evangélicos Mar y Andrea. Sí, yo quería decir que desde luego no voy a poner en tela de juicio lo que dice la compañera, porque ella, supongo que al estar allí habrá conocido a gente y tiene más datos que tengamos nosotros aquí y nosotras. Y por otro lado, yo lo que pienso es que a mí me ha llegado información, pero claro, o sea, es un papa que lleva muy poco tiempo. Entonces yo creo que hay que esperar. Por mi parte. Por otro lado, creo que de ser cierto tiene que haber una comisión de la verdad y él tendrá que rendir cuentas. Y desde luego, bajo ningún concepto, ningún católico o católica deberíamos silenciar precisamente si él ha sido cómplice precisamente de todas esas... Absolutamente de acuerdo. Nadie puede ser cómplice si esos comportamientos se han tenido, como nadie tiene que ser cómplice ni silenciar. Y yo, en una línea mía que es compartida dentro también de la Iglesia, es tolerancia cero con los casos de pederastia, tolerancia cero con comportamientos irregulares, y si esto se demostrase, como tú has comentado, evidentemente, que los responsables paguen sus consecuencias. Esto es mira, de cualquier manera, estamos hablando de que comienza un papado, a ver qué pasará, la reforma que habla Manuel, etc. Las dudas que surgen, las expectativas. Lo que sí es cierto es que Bergoglio tiene un pasado. Que se haga cargo o no es cuestión de él. Su pasado es que él viene de Guardia de Hierro, era una organización de extrema derecha similar a Guerrilleros de Cristo Rey, más o menos. De extrema derecha, que en su momento llegó a tener un número muy considerable de gente, peronista, por supuesto. En los distintos juicios que él negó que existieran las abuelas de Plaza de Mayo hasta 1999, que no se enteraba.
cuando había recibido en el 77 en adelante denuncias de gente que le decía: mi hija cayó embarazada de 5, 6, 7 u 8 meses, y hay casos concretos absolutamente documentados. Que no hay documentos, ni frases, ni escritos de Bergoglio dando vueltas, nos suena sospechoso. Vos hablabas de las mujeres. Lamentablemente hay un escrito que dice: las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos. El orden natural y los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia. Las escrituras nos demuestran que la mujer es siempre el apoyo del hombre, que es el pensador y el hacedor, pero nada más que eso. Impresionante el compañero Bergoglio. Y acá que vos decías que no hay documentos de dimes y diretes. Esta es la nota que Bergoglio entrega a los militares sobre el padre Francisco Yalix, que fue uno de los jesuitas que fue secuestrado, estuvo torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada y después pasado a otro centro clandestino de detención y exterminio. Y decía sobre el padre Yalix, el propio Bergoglio: actividad disolvente en la congregación religiosa femenina, conflictos de obediencia. Eran curas del tercer mundo que sí trabajaban en las villas miserias, no Bergoglio. Detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada el 24 de mayo del 76. 6 meses acusado, junto con el padre Llorio, sospechoso contacto guerrilleros. Esto simplemente lo puede escribir alguien que es colaborador directo con las fuerzas represivas. Vivían en una pequeña comunidad que el superior jesuita disolvió en febrero del 76 y se negaron a obedecer, solicitando la salida de la compañía en el 73. Recibieron los dos la expulsión, el padre Yalix no, porque tiene voto solemne. Ningún obispo del Gran Buenos Aires los debe recibir. Los debe recibir. Y por último, estos datos fueron firma el padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial representación, para que no se haga lugar de los solicitados. Ahora te doy la palabra. Me dicen que tenemos al teléfono a Santos Chiches. Hola, buenas noches, Santos. Buenas noches. Enséñanos esa recopilación de lo que ocurre en las redes sociales. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar con uno de los primeros mensajes de Francisco I. Niños, ya no tengáis miedo de la Iglesia, pero no dejéis solas a vuestras madres. Diego nos explica con su tuit por qué opina que el Papa es verdaderamente una persona sencilla. Se nota que Francisco I es un Papa humilde. Cualquier otro argentino se hubiera puesto Jesús II. Y Anunciase aquí insiste con este tema por si alguien aún no se ha enterado. ¿Os ha quedado claro que el Papa es humilde y cercano? Si tenéis dudas, avisad y los telediarios se pasan otra semana diciéndolo. Miki señala con su mensaje la razón que lleva a los purpurados a elegir a ciertos papas. Los papas no van donde les lleva el viento, van donde aparezca el socialismo, sea del este, como Wojtyla, o de Latinoamérica, como Bergoglio. Y Dominación Atea destaca la gracia divina del Espíritu Santo, un homófobo que colaboró con la dictadura argentina como referente moral. El Espíritu Santo es un cachondo. En este mensaje, Hugo Martínez denuncia la discriminación de la mujer por la Iglesia Católica. Si ninguno de los apóstoles era argentino, ¿por qué un argentino puede ser papa? Pues esa estupidez sirve para excluir a las mujeres. Mientras que Isaac Rosa destaca las contradicciones del discurso propagandístico con el que los medios han recibido al nuevo papa. Vale, aceptamos papa de los pobres como pulpo, pero entonces digan, ¿los anteriores eran papas de los ricos? ¿Se quedan los ricos sin papa? Yay, por otro lado, destaca que muchas de las críticas que se hacen al Papa tienen poco sentido. Hay gente denunciando que el Papa condena el aborto, los derechos gay, la adopción gay. ¿Qué esperaban? ¿Un Papa anticreencias de la Iglesia? Y por último tenemos este tuit con un importante consejo de joven católica. Cuando sintáis la tentación de tocaros, pensad en Rouco Varela. Él os ayudará. Dios y eso mío. es todo. Dios mío, qué último tuit. Santos, muchísimas gracias. Tenía la palabra. No, iba a decir, yo que llevo una temporada curado de espantos de ver fotocopias y darle según qué credibilidad. No tengo por qué pero vamos, ese es un documento que en ningún lado ha salido publicado. Y sí, en Argentina ha sido publicado y difundido muchas veces. Pues en estos días que precisamente deberían de ser este tipo de cosas, si no ha salido, permíteme que pero respetándolo, es decir, yo precisamente podía traerme pues otra frase de la exjueza y secretaria de Derechos Humanos, Alicia Oliveira, que confirmó la imagen del Papa. Dijo: Jorge me llevaba desde donde estaba, escondida en el auto, y me dejaba en el patio del colegio para que pudiera ver a mi hijo.
perseguida por el régimen que hizo desaparecer y ejecutar a miles de argentinos. Olivera Añeda ayudó a muchos en la dictadura, salvó a un hombre que no podía cruzar la frontera, era parecido a él y Jorge le dio su cédula y su Claire Gaiman, la camisa de sacerdote, pudo irse, eso no lo hacía cualquiera. Es decir, que al final testimonios vamos a encontrar, por lo tanto yo, más allá de hablar del pasado, que podemos entrar en el debate, yo creo que me centraría sobre todo en un par de cuestiones que, como por ejemplo ha dicho el compañero, y es ese giro radical en cuanto a la elección de un papa de Latinoamérica. Yo creo que esa huida del eurocentrismo en cuanto a la elección del papa tiene un significado importante y yo creo que no es casualidad, ni mucho menos, y tampoco lo de la pobreza. Al final, pero no por una cuestión de tactismo o de que no les queda otra. Al final, en un momento en el que también hay desafección política, hay crisis de valores, hay una crisis religiosa que no afecta exclusivamente al cristianismo, yo creo que la Iglesia está tratando de dar un paso más, de colocarse en el panorama ético y moral en estos momentos tan convulsos. Y yo creo que el paso es ese, y precisamente que por primera vez tengamos un papa latinoamericano es un dato que apunta en esa línea, sobre todo en un continente en el que, no sé si ser el más pobre ni mucho menos, pero en el que la pobreza y las dificultades económicas y sociales son un eje fundamental en la política. Mar. Sí, a mi modo de ver, precisamente esa crisis de valores y los problemas que está habiendo dentro de la Iglesia y el proceso de secularización que estamos viviendo aquí en España, en Europa y también en algunos países de América Latina, yo creo que es por parte de la labor y la función que han hecho los dos papas anteriores, que tanto os parece que han hecho una labor encomiable con el tema de la pobreza, cuando realmente ellos se cargaron la teología de la liberación, volvieron atrás, es decir, el Concilio Vaticano II se lo cargaron, y con respecto al tema de las mujeres, insisto, y a los derechos, desde luego, obstaculizaron políticas públicas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, entre otros derechos sexuales y reproductivos. Entonces a mí me parece que hay que tener en cuenta esa labor que han hecho ellos, que de alguna manera han favorecido precisamente a la huida y a la desafección que hay por parte de muchos católicos y católicas en la Iglesia. Pero entendiendo lo que dices perfectamente, cuando hablas de que han impedido, que lo impide serán los parlamentos con sus leyes y los gobiernos. Obstaculizaron en la ONU. Al final, en la ONU, cuando la conferencia sobre población y desarrollo en el 74. Pero lo que hace la Iglesia es ser consecuente con sus enseñanzas. Perdona, las enseñanzas de justicia social y derechos humanos son precisamente evangélicas. Y Jesús dignificó a la mujer. Por supuesto, y en ningún momento la condenó, mientras que la Iglesia católica jerárquica condenó y criminalizó a la mujer. Hombre, ¿pero cuándo? Pues fíjate, con el aborto. ¿Pero cómo? Vamos a ver, que me pierdo. El aborto. Hombre, vamos a ver, la Iglesia puede legislar sobre el aborto. Vamos a ver, pero quien legisla sobre el aborto son los parlamentos y los gobiernos. Pero hay una... Es la labor profética de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no es un ente más, tiene posición. Y la característica de los dos papas anteriores a Bergoglio es justamente su carácter profundamente reaccionario y de cruzada. Y eso es lo que se ha terminado, pero no porque se ha terminado porque llega Bergoglio, que es lo que quiero insistir, y quiero insistir mucho sobre eso. Se ha terminado porque se han agotado de la peor manera, es decir, se han agotado con la corrupción, con el proxenetismo, se han agotado con el lavado de cerebro, es decir, todo lo que los Wikileaks de Nucci están diciendo que está, por cierto, se puede conseguir ya hoy en cualquier librería. Eso es lo que hay detrás. Es decir, se ha agotado los dos papas restauradores frente a la innovación que significó Juan XXIII y el Papa Montini. Ellos lo que han hecho es que todo ese ciclo, un ciclo profundamente conservador y enormemente reaccionario, es lo que se ha terminado. Y ahora lo que aparece es la necesidad de reformar, aunque sea para que todo siga igual. Cuando hablas de cruzada, ¿es contra algo o a favor de No, estamos hablando de cruzada contra algo. Contra la teología de la liberación. O sea, el problema que hay en lo que dice la compañera es muy simple, pero ha ocurrido en todos los sitios. O sea, cualquiera que haya leído los documentos de Santa Fe 1, 2, 3 y 4, que son 4, verá
cómo el objetivo central era liquidar la teología de la liberación, es decir, unir revolución social con cristianismo era lo peor que podía ocurrir, y por eso lo combatieron, y por eso le dieron por todos lados. Es decir, no solamente a él, sino que tenemos jesuitas como Ellacuría y compañía, que son mártires, y que han sido asesinados, por cierto, que todavía está por ver cómo termina esa causa. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos ahora es, se ha agotado el camino reaccionario de los dos papas anteriores de la peor manera, y ahora queda la reforma. ¿Qué tipo de reforma? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los medios? Dependerá. Lo que sí os digo es que es una mala noticia para la derecha española. Cualquiera será luchar contra ustedes aquí, porque cualquier papa mínimo tiene que empezar a reivindicar el derecho de los más pobres. Rubén, Evaristo y Bueno, yo primero no comparto las valoraciones tan negativas que se hacen de los papados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que en mi opinión han sido francamente positivas. Dicho esto, yo no sé en qué puede sorprender que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI pues continúen con lo que es la doctrina social de la Iglesia, continúen sosteniendo y argumentando intelectualmente y teológicamente los dogmas de fe, y evidentemente yo no considero que en ningún caso ellos hayan tenido una intención preconciliar que nunca se llegó a plasmar en las prácticas de ambos papas. Además, el caso de Juan Pablo II es un caso en el marco de la Guerra Fría, y se dan unas actitudes y unos comportamientos que responden también a esas dinámicas, y evidentemente, pues claro, la Iglesia Católica no puede estar a favor de la teología de la liberación, porque uno de los ejes de la teología de la liberación planteaba elementos de lucha armada, con los cuales la Iglesia no puede estar de acuerdo. Y en el caso del aborto, bueno, pues es que ningún papa va a cambiar ese asunto. La Iglesia Católica tiene una posición clarísima. No, pero el derecho a la vida sí es una línea. Por favor, es que la Iglesia Católica lo que no va a hacer es cambiar esa línea en la defensa del derecho a la vida, y yo creo que hablar de que es un atentado contra los derechos humanos, entrar en ese aspecto, bien, yo creo que la Iglesia Católica ha sido consecuente con sus enseñanzas, con sus teorías, y por cierto, la Iglesia Católica es una institución que no te obliga a pertenecer a ella, y que como agente social me parece muy bien que tenga su presencia en la sociedad y su razonable capacidad de influencia entre aquellos que nos declaramos católicos practicantes y aquellos que tampoco lo fuesen. Yo creo que de entrada se está hablando de la Iglesia Católica de una forma monolítica, como la Iglesia Católica es exactamente como una, digamos, como un batallón militar donde todo el mundo se pone de pie a la orden de no sé quién. La Iglesia Católica es muy plural, muy heterogénea, la Iglesia es muy diversa. En la Iglesia Católica hay muchas secciones, y curiosamente los que dirigen la Iglesia Católica son la parte más pequeña, la mínima, de tal manera que la Iglesia Católica es tan enorme, es tan multicultural, que es imposible hablar de qué es lo que tenían que hacer, porque es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Qué doctrina es la de la Iglesia? La de la Iglesia Católica. ¿Qué doctrina? Entonces, yo iría por ahí. Y en segundo lugar, me pregunto yo, que estamos valorando, y yo os digo que a mí me alegró el hecho de que no saliera un papa, una persona de las que se barajaban por aquí entre los medios de comunicación, un centro europeo y tal, más de lo mismo. Y yo decía, más de lo mismo es imposible, la Iglesia ya no lo puede aguantar. El cuerpo social de esta Iglesia tan plural ya no puede aguantar todo esto. Ahora yo me pregunto, llegado un papa que viene de Latinoamérica, y vuelvo a decir que a mí me alegra mucho que sea de Latinoamérica, pero me pregunto sobre el significado de eso. Este papa, con los gestos que está poniendo de ayuda a los pobres, me gustaría que cuando él habla de la Iglesia, que quiere una Iglesia pobre, y de los pobres, que realmente eso fuera, porque sería lo típico del Evangelio. Ahora, si nos quedamos en la Cáritas normal,
¿Qué relación puede tener, por ejemplo, la política del Vaticano a partir de este Papa con, por ejemplo, con el ALBA, con la agrupación de países que han tratado de plantar cara al imperio y decir vamos a defender nuestra identidad, vamos a defender nuestros derechos, ¿no? Y realmente pues están teniendo en los medios que manejáis mucha gente, pues son muy maltratados, ¿no? Pero realmente esa agrupación de países, esa inspiración de países, están levantando a mucha gente, están dando de comer a mucha gente, están enseñando a leer, a estudiar, a trabajar, están ayudando al pueblo, están sanando al pueblo. Entonces, ¿qué relación va a tener con la justicia? Porque una cosa es hacer caridad, que a mí me parece que la tenemos que hacer siempre, y esa relación de la compasión, que es típico del cristiano y de cualquier religión, pero fundamentalmente del cristiano, cosa que no han tenido los papas anteriores. Eso de la compasión no lo han tenido ni Juan Pablo II. ¿Os acordáis de aquel dedo que dirigió así a Ernesto Cardenal? A Ernesto Cardenal, ¿os acordáis de aquello? ¿Os acordáis de los 100 y pico teólogos que han ido machacando y los han ido echando? Es decir, toda la frescura, la intelectualidad, el talento de la Iglesia Católica se han ido echando fuera. Obispos que aquí estuvo el obispo Iniesta, que prácticamente, después que vino de Roma, prácticamente ya no fue persona. No, entonces vamos así, uno y otro. Entonces yo diría, ¿cuál es la orientación que va a tener? Por una parte hay que hacer caridad siempre, ¿verdad? Porque el amor lleva eso. Claro. Pero si tú la desvinculas de la opción por la justicia, y en América Latina hay todo un pensamiento, un discurso muy serio, sociopolítico y aún religioso, que está exigiendo esa dimensión de justicia que no se ha tenido. Hablo de justicia social. Hablo a todos los niveles. Ahora mismo seguimos hablando, le doy la palabra a Andrea y a Mar, que me la pedían, pero tenemos un momento de publicidad. Si la Iglesia te importa, aporta, y lo mismo ocurre con la tuerca. Adelante vídeo, por favor. Se animan los tertulianos. Tengo que recordaros que el 11 de abril es la gala de la Tuerca Rap, en la que actuarán Mente en Guerra, actuará Desechos, y quien más actúa, y Obrin Paz, por supuesto, y entregaremos los premios de la Tuerca Rap. El premio la Tuerca de Oro al compromiso artístico será para los chicos del Maíz, vean Corpus por Riot Propaganda. Entregaremos a la plataforma de afectados por la hipoteca la Tuerca de Oro a la movilización social. Entregaremos, ¿qué más tuercas entregamos? Hay 4 nominados al discurso parlamentario más cañero. Está nominados José Manuel Beiras, David Fernández de Cataluña, Sabino Cuadra del País Vasco y Tania Sánchez de Madrid. En fin, en tiquetea.com podéis adquirir vuestras entradas. Me pedía la palabra Andrea. Sí, primera cuestión, hablábamos que parece que no se puede hablar del pasado. Yo creo que se puede hablar del pasado siempre. A eso se construye una memoria colectiva. Él tendrá que dar cuenta o no de su pasado. Hasta ahora no lo ha hecho con el silencio. Él fue testigo en varios casos y siempre se olvida de todo, nunca se acuerda de nada cuando hay gente que le dice yo fui tal día, tal fecha y tal hora, en tal lugar y tal sitio. Bueno, él tiene un problema poderoso de memoria, pero en el 2007, muy recientemente, no es el pasado de la dictadura, él defendió al capellán von Bernich, que fue condenado por genocidio en los juicios de La Plata, conjuntamente con el comisario Checolás. Él lo defendió, pero apasionadamente, cosa que hasta antes no había demostrado pasión alguna por ningún caso de desaparecidos, ni por supuesto con los jesuitas de su congregación o de su orden, porque bueno, parece que es como una compañía, una suerte de disciplina militar que parece que imponía Bergoglio. Y en cuanto al presente, él invitó a su
nombramiento, a su asunción, a su consagración, bueno, todos los nombres y epítetos calificativos que le puede hacer en esta transición de poder, a la que veo que Monedero está tremendamente entusiasmado, invitó a Blaquier. Blaquier es el símbolo actualmente de los empresarios argentinos que apoyaron a la dictadura militar, dueño del ingenio Ledesma, que está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad en Jujuy. Lo invitó personalmente para que vaya a su entronización, dado que este señor está en prisión domiciliaria. Hizo un escrito corriendo, por supuesto, la Fiscalía le dijo que de ninguna manera, porque semejante criminal sobre el que pesan 26 acusaciones de obreros desaparecidos en el ingenio Ledesma, corría obviamente peligro de que se fugara y demás. Bueno, lo invitó personalmente. Y en el presente también, el compañero habla de caridad, de ayuda, de pasión, bueno, tanto acercarse a la pobreza desde lugares, desde la lejanía o desde oropeles y demás. Quizás el tema de acercarse a las causas que producen la pobreza, que fue lo que la teología de la liberación construyó y desarrolló a lo largo de toda América Latina, sin las armas, solamente con las armas que tenían de la Biblia, del barro, de las chabolas, y que compartíamos nosotros en las villas miserias con ellos. Yo no soy ni siquiera católica, ni siquiera cristiana, no tenían armas. Te puedo asegurar que los curas de la teología de la liberación, que eran los curas rojos de acá, el Padre Llano y otros que conocemos, una gran controversia con no curas de la guerrilla de las FARC, que ellos empuñaban las armas, la teología. Es Camilo Torres, exactamente, Camilo Torres del ELN y no es de la FARC. Y era jesuita también. Pero bueno, creo que en el presente también hay algunos elementos, aparte del simbolismo, que por ejemplo que sirva la invitación personal a un cómplice civil, empresario de la dictadura, que vaya más allá de la simbología de quitar cuadros o de sacarse zapatos rojos, que apunte a las causas que producen la pobreza, si es que en realidad hay un compromiso, cosa que tampoco... Sí, y en esa misma línea, y contestándote un poco a lo que tú comentabas de la teología de la liberación, a mí me llama la atención y me desagrada que él, por ejemplo, ha protegido a Gabriel Maciel, que ha sido un pederasta, un personaje repugnante claro. Y que él en todo momento protegió, no, el Juan Pablo II, Juan Pablo II protegió a Gabriel Maciel y además Ratzinger estaba en desacuerdo también. Desconocía todo lo que estaba pasando con este ser. No lo sabía, pero lo silenció, no lo quería saber. Hubo 9 cuestionarios que enviaron una carta a Juan Pablo II, por no decirlo todos, porque yo creo que Juan Pablo II y Benedicto XVI sí se han caracterizado por perseguir ese horrendo crimen, y en el caso que tú mencionas, que te coincido contigo plenamente, un ser repugnante, Maciel de los... Gabriel Maciel. De los legionarios de Cristo. Yo creo que eso es que hay que informarse. Claro. Hay una carta firmada por Juan Pablo II, pero escrita por Ratzinger, siendo prefecto para la congregación de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, Santo Oficio, en la cual se le decía a todos los obispos que estos eran casos que estaban reservados al Vaticano, de tal manera que se amenazaba a aquel que los difundiera con la pena de excomunión. Entonces eso sí, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI. Benedicto XVI era al final, decretó ya eso. Los casos más terribles que se puede escuchar nunca. Claro, al final, a los 2 hijos de Maciel con la mujer de Maciel, una de ellas, porque una mujer, contando los abusos sexuales de su padre. Eso está publicado. Yo lo he visto en la televisión mexicana, que por cierto en la televisión española nunca se ha visto en ningún canal, pero está publicado, yo lo he visto. Que yo quiero insistir mucho en elementos causales, no casuales. O sea, yo creo que mi intención esta noche es poner de manifiesto la importancia de América Latina. Es decir, América Latina es tan importante que tienen que hacer un papa latinoamericano.
Pero ¿por qué es tan importante? Porque la lucha de la teología de la liberación, las luchas sociales, las luchas democráticas, nacional populares, son tan fuertes que si la Iglesia pierde escalón y peso en América Latina, empieza a cerrarse como institución. Y Pero porque gracias a la jerarquía eclesiástica venían perdiendo clientes y vienen perdiendo clientes desde hace años. Los evangélicos. Pero aún así es el pero para mí continente más es católico. ¿y qué es lo que plantea ahora? ¿Qué es lo que significa ahora Bergoglio? Claro, cuando yo hablo de reforma, que soy un viejo marxista, siempre la pongo a revolución. El intento es, de nuevo, una vez más, la reforma para evitar la revolución. Claro, Lampedusa otra vez. Entonces, ese es el problema que tendrá que enfrentarse igual que se enfrentó Juan Pablo. Claro, pero es que hay cosas que son... Juan 23 Claro. y que se enfrentó el padre Montini, sobre todo el padre Montini. Y termino con una cosa, el carácter jesuita de este hombre. O sea, cualquier persona que conozca un poquito la Compañía de Jesús tiene que estar impresionado por el padre Arrupe y su muerte. Bueno, o sea, yo aconsejo a los católicos de buena fe que lean, estudien qué ha sido la última fase de su vida del padre Arrupe, su encontronazo con Juan Pablo II, o sea, el desprecio, o sea, salir llorando de reuniones con Juan Pablo II y terminar con un ictus provocado precisamente por esa enorme tensión. Sí, entonces, es una cosa paradójica, pero esas paradojas existen en la Chiesa, siempre han existido en la Iglesia, esas paradojas. Que estructuras de poder que han sido lanzadas prácticamente al olvido, como la jesuita, y la presencia de otras congregaciones que se han hecho cargo del poder en la Iglesia, estoy hablando del Opus Dei, de Comunión y Liberaciones, de los Foscolari, de los Kikos. Entonces, todo ese mundo es el que ha estado mandando. Y porque cuando hablo de crisis de estructura de poder, estoy hablando de eso. Es que la estructura del poder que hizo Juan Pablo II, que ha sido un pontificado muy largo y reaccionario, tenía detrás una serie de movimientos eclesiásticos que le han dado vida a esta Iglesia. No tengo ninguna duda, que yo además lo miro con bastante admiración, algunos de ellos. Desde ese punto de vista, ahora lo que constato es que eso se ha terminado y ha tenido que ir a buscar a un señor jesuita de una orden que lleva 30 años preterida en la Iglesia Católica y que ha tenido que ir a buscarlo para ver cómo se enfrenta al gran problema que tiene esta Iglesia. ¿Qué hacemos con los pobres? Como dijo, ¿no? Al fin del mundo. Pero, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con la gente? Pero, por cierto, los pobres que se lo están llevando los evangélicos y los rojos de siempre. Eso es verdad ese es el problema. Que no pueden ser los mismos. Es decir, yo insisto, cuando veía la entrevista del jefe de los jesuitas, un partidario ecuménico, es decir, bueno, pues uno encuentra musulmanes que ve más cristianos que uno mismo, de revisar las cuestiones con respecto a la homosexualidad, da la impresión de que efectivamente, ¿dónde queda aquí el Opus Dei, los legionarios, dónde quedan los Kikos en esta transición? Es como, no sé, como si Izquierda Unida eligiera coordinador general a Gordillo. Algo muy raro tendría que haber pasado dentro para que no tomaran una decisión conservadora. Soy la derecha que os llamáis mismo civilizada, tenéis que plantearlo, es decir, en ese contexto de la derecha civilizada, que yo os lo reconozco porque soy muy civilizado, desde ese punto de vista, ¿qué significa Rouco Varela ante este Papa? No ante el Papa histórico que hemos dicho, sino ante este Papa que dice, oye, muchachos, todavía está por ver que Rouco Varela saca en contra de la reforma laboral, es la iglesia, reforma social. O sea, la iglesia Papa, que ha caído. Papa, lo único, esta iglesia católica apostólica que es inviable, es la iglesia lo que inviable. le preocupa es si nos la tocamos, si tenemos problemas con los hombres y con las mujeres, es decir, ¿qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con los pensionistas? ¿Qué pasa con...? Yo creo que hablaba el padre Baristo del tema de la caridad frente a la justicia social, etcétera. Yo criticaría igualmente que la Iglesia, más allá de que todo el mundo tiene derecho a opinar, cuestione la legitimidad de un gobierno, como en el 2010 para hacer una reforma laboral,
como si criticara ahora la reforma laboral del Partido Popular. Es decir, aquí no es una cuestión de ideología. Ha salido contra las leyes del Partido Socialista. Vamos a ver, ha salido obviamente contra la ley del aborto, contra el matrimonio homosexual. Contra las decisiones del gobierno. Perdón un momento, rectifico, no contra la ley del aborto, ley de derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver. Muy bien. No es una ley del Aquí aborto. podemos contraponer contra la ley del gobierno. Está escrito, ya, pero yo 2010. Si el papel lo aguanta todo, pero para mí, sinceramente, el aborto no es un derecho, si no es el derecho bueno, a otra cosa, pero es ese no es el que debate. esté despenalizado. Y ahí podemos llegar a punto de acuerdo. Pero yo, el derecho al aborto, sinceramente, no lo reconozco. Pero porque no lo reconoce nadie. Básicamente, como derecho. Como derecho legal. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron las Cortes españolas? Pero eso es decir, generar ¿qué hicieron? Que sí, el papanatas ahí. Que no, digo, generar un derecho, pero efectivamente que como tal, que te aborten cada día con leyes laborales que te están convirtiendo la Iglesia en un Católica. El derecho al aborto es consecuencia de la lucha de las mujeres que hace cientos de años. Es un derecho humano y que ¿dónde? No hay que recoge la ONU el derecho al aborto. Bueno, no nos convirtamos. A ver, la Iglesia. Los derechos de igualdad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia historia lo resuelve todo el mundo. Si el debate es que el debate no es sobre el aborto. Una cosa, yo no sé por qué en 4 días pensamos ya que un papa está haciendo una revolución. Por el simple hecho de que es latinoamericano. Bueno, es una posibilidad de decir que, bueno, efectivamente, de modo alguno. No, que digo, vamos a respetar las intervenciones. Hay millones de cristianos, de católicos, que se le estaban yendo efectivamente por una fuga de que la jerarquía eclesiástica en el mundo entero y en América Latina no tenía contacto ni con las necesidades ni con la continua y el cotidiano andar de los pobres, sino por el contrario. Y para eso no hay nada más que leer los acuerdos y concordatos de los distintos gobiernos con la Iglesia Católica. Entonces, si este Papa es un reformista mínimo, supongo que abolirá los concordatos donde hay unos privilegios exagerados para un culto que profesan mucha gente o no. Pero bueno, eso es un tema. Y el otro tema, ¿por qué vino Cristina a hablar un día antes con el Papa? Que lo habías preguntado al inicio, que estaba peleada, que se llevaba bien, que no se le llevaba, bueno. Obviamente, no, con la pasión en Argentina como con el fútbol, no pasamos desapercibido a que pase nada que tenga que ver con Argentina. Y es verdad que corrían chistes sobre el no Papa. Que Rubén es de Messi. Bueno, es un accidente que te pero bueno, sabemos que Messi, mirad, como una cuestión había un chiste que corría, tenemos a Dios, Maradona, al Mesías, a Messi, una reina, Máxima, y ahora un Papa. Conclusión, Dios es Argentina. Bueno, ahora sigamos. Nunca lo hemos dudado. Bueno, ¿por qué el hecho de que Cristina vino un día antes de la consagración de este señor? Evidentemente en Argentina, bueno, aparte de toda la cuestión de la manipulación de los medios de comunicación que llaman a millones de gente a congregarse en tal plaza, como lo vivimos aquí con las misas de las juventudes y demás, allá también tienen un poderoso papel la Iglesia Católica y tiene un concordato absolutamente de privilegio, no así en países como México y no así tampoco como en Venezuela ya, bueno, y en Cuba hace tiempo, que había una campaña y una reacción muy fuerte porque el pasado de Bergoglio no nos es ajeno. No nos es ajeno en modo alguno, lo conocemos. Conocemos el silencio de Bergoglio, la omisión de la denuncia de los crímenes y su amistad con Macera, que eso es innegable. Eso no hay ni dimes ni diretes. Él lo nombró honoris causas a los besos y a los abrazos.
había una cosa que tenía que parar necesariamente, y una campaña que se estaba desarrollando a nivel del kirchnerismo contra el Papa Bergoglio. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué podés hacer por mí? Juguemos un ratito, cambiemos figuritas, aparte de los regalitos y demás. Eso es fundamentalmente lo que trato de conciliar el Papa con Cristina Kirchner. Son las 10 de la noche, le voy a dar la palabra a Rubén, que me la pedí antes, pero Sí, brevísimo, que estamos fuera de tiempo. Él nos debe de iluminar el camino. No. Pero rápido. No es necesario. Yo, simplemente, que se hablaba de respecto a que la Iglesia no se manifestaba o pues a favor de los pobres. Yo creo que la Iglesia Católica siempre ha tenido una opción por los pobres, y son muchas las encíclicas de los papas, especialmente de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, contra el capitalismo. Contra el capitalismo y contra la injusticia del sistema económico mundial y contra decisiones de geopolítica que ha habido en la sociedad internacional recientemente. Muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias a los 6, nos tenemos que ir. Lo bueno de ser el presentador es que terminas tú. Yo creo que la Iglesia siempre ha hecho política, y algunas veces con las armas en la mano. La Guerra Civil Española es un ejemplo claro, pero también Colombia, donde algunos religiosos se pusieron del lado de los débiles. En cualquier caso, creo que hemos demostrado que sin renunciar a la pluralidad hemos hecho el debate sobre el Papa, que no se verá en otras televisiones. La semana que viene nos veremos, os dejamos con La Tuerca Rap, con Loane Rimas y Fisura Producciones. Hasta pronto. Qué rápido. La primavera seguirá creciendo como lo hace mi sueño. Sueño con un futuro que aún no alcanzo a ver. Nos quitan casa, pensión, curro, hasta las ganas de comer. Haremos lo que sea, lo que no puede ser es que nacimos sin poder saber qué nos depararía. Me cago en mi puta y maldita generación perdida. Un paro juvenil demente, pero parece que eso no quita el sueño a mi señor presidente. Les preocupa gastar mientras que te entretienen. Nos van a sajar más para ganar Madrid 2020. Talentos perdidos destinados al exilio. Fuerza limpia el culo con lo que barre pa'l bolsillo. Que guarrillo, esto huele a chamusquina, donde quedaron campañas como la de no masiva. Empiezan los desfalcos en Carrefour y en día, llenos de buscavidas buscando algo que poderle echar a su famélica barriga. Aún te sigues preguntando por qué es inmenso odio hacia la puta policía. Si en vez de hablar actuaras y miraras con tus propios ojos lo sabrías y no criticarías lo que no conoces. Ale, machote, palmada en la espalda, seguir chupando del bote. Qué fácil es abrir la boca con lo que lejos te toca, puto idiota. Hay que organizarse si tu libertad buscas. ¿De qué vale quejarse contra reformas injustas? Solo queda odio, la venganza será sucia. Nos hundimos en la ruina, sin futuro, sin sanidad, sin dinero, sin educación ni trabajo, pero sin nada de miedo. Y es que todo tiene un precio, hasta tu propia vida. Jóvenes promesas al extranjero emigran, proyectos que tenían ya no verán salida. Ahora los buscan fuera de este puto país de mierda. Este ritmo nuestros hijos tendrán que comer piedras. Me puedes llamar rebel por no querer estar ciega. Curados de espanto, venga lo que venga, cabeza y puño en alto para la que nos espera. Somos jóvenes sin futuro, ya perdimos ese miedo a chocarnos contra muros. Esperanza quedó sola con la corrupción de moda. Pelean por el podio para ser ellos quien más roban. El silencio solo sirve coño para darles más coba. Es tu oportunidad de resistir y luchar. Que se vayan los malos, yo me quiero quedar. A ver si os queda claro de una puta vez ya, que no nos vamos, nos echan. Hey yo, aquí lo en el 2013, Fisura Rap y La Tuerca, juventud sin futuro representando.